Edgar Ocampo, bienvenido a esta entrevista. Qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Pues es un honor tenerte en esta entrevista. Quisiera que comenzaras pues describiéndote, ¿no? Diciendo para los que no conocen quién es Edgar Ocampo, qué actividades realizas actualmente, cuál es tu perfil, tu formación profesional. Claro, Jorge. Oye, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy entusiasmado de que se hayan interesado en mí, en hablar de mí, de lo que estaba haciendo. Y pues un gustazo también hacer otra vez contacto, ¿no? Entablar contacto otra vez con los amigos y colegas de allá de Jalapa.
Pues bueno, ¿quién soy? Bueno, originalmente tal vez la parte que más hacia el pasado la resumo un poco, ¿no? Soy originario de la Ciudad de México, crecí en Cancún, allá me interesé por la guitarra y luego me mudé a Jalapa para empezar con mis estudios de guitarra. Ahí hice toda mi licenciatura con el maestro Alfredo Sánchez y bueno, hice un año de intercambio a Canadá en la Universidad de Victoria. Ahí estuve con el doctor Alexander Don. Y después, bueno, a mi regreso concluí mis estudios y me fui a Salzburgo, a la Universidad Mozarteum. Ahí concluí mis estudios de maestría con el maestro Elliot Fisk. Y bueno, después de Salzburgo me mudé a Alemania. En Alemania estuve moviéndome de ciudades. Pero actualmente ya estoy mucho más estable en Regensburg y en Bamberg. Y estoy trabajando en ambas universidades, la Universidad de Regensburg y la Universidad de Bamberg, así se llaman. Y paralelamente también en una escuela de música, una escuela, lo que acá le llaman las escuelas estatales de música, si se podría decir, ¿no? Es la educación preuniversitaria del gobierno, digamos, ¿no? Educación musical preuniversitaria que el gobierno tiene para los niños, ¿no? Y pues paralelamente conciertos. He hecho mucha música de cámara. En Salzburgo hice muchísima, pero muchísima música de cámara. Y bueno, obviamente tuve que hacer muchos proyectos también solistas. Y de ahí, bueno, el tiempo aquí en Alemania ha sido también así, ¿no? Combinando ambas cosas. Y actualmente estoy haciendo unas transcripciones de los videos que te mandé. Hay una transcripción de la alemanda, de la partita 1004 para violín de Bach. Estoy trabajando la partita completa. Es un proyecto que en realidad empezó desde que estaba yo en Salzburgo, que revisé la Chacona con Elliot Fisk y siempre tuve esa idea de la partita completa, la partita completa. Y en diciembre dije, bueno, ahora es cuando, ¿no? Y bueno, ahora con este paro del coronavirus fue cuando dije, ahora sí, a darle a fondo con todo. La transcripción está prácticamente terminada, solamente tengo que pues, estudiarla más, obviamente, ¿no? La alemanda, que fue con lo que empecé, es lo que ahorita tengo mucho más terminado y por eso fue que la mandé. Quisiera que regresáramos un poco en el tiempo, ¿no? Que nos hables de cuáles son los recuerdos que vienen ahora pues de Jalapa, ¿no? De la estancia que tuviste aquí, tan buenos recuerdos y también los inicios de tu formación, ¿no? Porque yo creo que mucho de la actividad y los intereses que tienes hoy en día se empezaron a dar justo en la ciudad de Jalapa, ¿no? Cuando pienso en el tema, es imposible no poner en la escena al maestro Alfredo, ¿no? Con las transcripciones que hizo sobre el clave bien temperado, ¿no? Y su pasión por la música de Bach. Obviamente eso me influyó muchísimo, muchísimo. A los pocos semestres, me acuerdo, ya estaba yo trabajando suites de Bach, de haber empezado ahí en la licenciatura en Jalapa. Y me gustó, sencillamente me identifiqué, creo que como todos, en algún punto tenemos una etapa con Bach, ¿no? Solo que a mí me ha regresado una y otra vez, ¿no? Al ir pasando los años. Y pues ahorita estoy en una. Otra fue en el Mozarteum, digo, cuando revisé la Chacona. Dije, ahora es cuando, ¿no? O sea, era la inquietud, ¿no? De revisar la Chacona con un maestro que había sido alumno de Andrés Segovia y que había hecho la Chacona popular y todo eso. Era un episodio que no podía dejar pasar, ¿no? Entonces dije, ahora es cuando, y me clavé otra vez, ¿no? Con eso de Bach. Y ahorita lo estoy retomando. Sí, es una historia larga, ¿no? De ahí fuera, bueno, los recuerdos de Jalapa, son muchísimos. ¿Cómo escogerlos, no? Uno es eso que, bueno, hace un rato no lo dije, ¿no? El asunto del montañismo que empezó por ahí creo que debo haber estado empezando el ciclo profesional, si recuerdo bien. Una etapa, un semestre en el que fue un poquito, en realidad, guitarrísticamente un poquito pesado, porque sentía
veía venir un camino todavía muy, muy, muy largo, ¿no? Terminar licenciatura, luego maestría, sabía que quería hacer mi maestría en el extranjero y encontrar dónde, cómo financiarla. Sabía que era un camino muy largo y para sentirme, digamos, un tanto libre a salir al mundo a tocar, ¿no? Y en realidad el asunto del montañismo pudiera decir que hubo un factor que también lo propició desde muy, muy en el inicio. Cuando yo tenía unos 13, 14 años, yo creo, leí el libro de Vivian, de Pierce Paul Reed, que narra la tragedia de los Andes, ¿no? Este avión de un equipo de rugby uruguayo que se estrelló en los Andes, ¿no? Y de ahí me comenzó una fascinación sobre la montaña, lo que el humano puede hacer en esos entornos, el papel que juega la condición física, el papel que juega la preparación mental, todo eso, ¿no? Los factores que ellos los tomaron nuevamente por sorpresa y que estaban preparados, ¿no? Para afrontarlos, pero en realidad fue completamente una situación circunstancial, ¿no? Que se dieron ahí. Y me comenzó una fascinación por ese tema. Pero bueno, digamos, ahí quedó. Luego elegí mi carrera, la guitarra, Jalapa, todo eso. Y otra vez regresando a esa etapa de Jalapa, que fue un poco así como pesada por sentir que me faltaban muchos años para poder terminar. Eso era, por cierto, en tiempo en el que no existía el modelo flexible, entonces era muy fijo, ¿no? Yo sabía que me faltaban por lo menos unos 6, 7 años para poderme ver fuera, ¿no? Y, y de ahí con conocidos, me acuerdo también que alguna vez en clase el maestro René Baruch nos narraba que años atrás había ido al Pico de Orizaba y todo eso me empezó como a, no sé, me regresó esa fascinación, digamos, ¿no? Y dije, ahora es cuando, ¿no? Y me tomé un semestre un poco más tranquilo en cuestiones de guitarra y empecé a correr. Conocí gente también con las que podía probarlo, obviamente, ir a hacer un viaje a la montaña, al pico de Orizaba. Fue mi primer intento, ¿no? Y fue en lo que se consumó, vamos, de ser una pausa, decir quiero intentar algo y de poner toda mi energía y toda mi pasión por otro lado, terminó en que logré llegar a la cumbre en un primer intento, que por distintos factores a veces no es tan fácil, no es tan común. Es posible, ¿no? Pero entonces ahí me dejó clavado, ¿no? Me enganchó ese episodio, yo creo, ¿no? Y de ahí siguió, bueno, seguí yendo a la montaña, y cuando llegué a Salzburgo lo seguía teniendo, pero lo pausé un poco por el asunto de la guitarra. Dije, no quiero sacar una maestría, quiero enfocarme en eso, estoy en Salzburgo, es una etapa muy importante. Sí, fui a la montaña un poco en Salzburgo, pero en realidad Retomando un poquito esa etapa de Jalapa, ¿cómo recuerdas que era el ambiente de guitarra en aquella época? mis recuerdos del ambiente de la guitarra son obviamente, es una etapa que a mí me ha dado mucha fuerza siempre, ¿eh? Porque la guitarra es muy fuerte en Jalapa y es muy fuerte en México también, ¿no? Eh, a mí la verdad es que no dudaría en decir que, vamos, ya no hay diferencia, ¿no? Entre el nivel guitarrístico en México y otros países, ¿no? Y tengo muy, muy presente eso, ¿no? Ese ímpetu, esas ganas de todos, ¿no? De hacer las cosas muy bien. Era muy, muy fuerte, ¿no? Y con una visión de sí, salir del país, afuera, los festivales en el extranjero, los estudios en el extranjero, ¿no? Pero sin saber que ya ahí se estaba gestando algo de por sí muy, muy fuerte, ¿no? Yo le tengo muchísimo respeto a mi educación en la Universidad Veracruzana general y la guitarrística, ¿no? Que se destaca bastante. Edgar, háblanos ahora de cómo se da este cambio a vivir en Salzburgo. Bueno, un poco cómo tomas la decisión y cómo son esos primeros años, cómo es este cambio de ciudad, cambio de cultura, cambio de idioma. ¿Cómo recuerdas esa etapa, ese cambio? Creo que lo primero que se me viene a la memoria es la búsqueda de los apoyos económicos. Tuve la suerte de que yo apliqué para hacer maestría también en Canadá, en la Universidad de Victoria, donde había estado antes
de intercambio. Sí, tuve la suerte de que siempre en donde metí mis papeles me aceptaban a la primera, pero el apoyo económico no vino a la primera. Entonces tengo muy presente eso, ¿no? De estar metiendo proyectos al FONCA, al PECTAP, ahí en Veracruz, también PECACRO en Quintana Roo. Y bueno, ¿cómo se dio? Pues a base de estar pidiendo becas, vino después el apoyo. Después de 2 años, creo, yo me gradué y regresé de Canadá después de 2 años. Tuvieron que pasar 2 años, ¿no? Para que me pudiera a Salzburgo. Y la llegada a Salzburgo fue, pues, mira, yo viví Canadá y Salzburgo muy diferente, no nada más por lo cultural, sino porque yo venía de una experiencia en Canadá, de una inmersión muy fuerte, por así decir. Pero fue mi idea. Yo dije, yo quiero meterme lo más profundo que se pueda en la cultura del lugar, ¿no? Cuando llegué a Salzburgo, como sabía que eso había sido también difícil, es interesante, pero también tiene sus complicaciones, dije, bueno, ahora me la voy a llevar un poco más leve, van a ser más años aquí por la maestría. Entonces me empecé pues a juntar más con otros latinos, extranjeros. Hay una como subcultura en el Mozarteum por tantos extranjeros que llegan ahí, ¿no? Entonces está la cultura austriaca, pero además el círculo de estudiantes es yo le llamaría así, una especie de subcultura. Vamos a hablar ahora ya del tema que es música y deporte, ¿no? Bueno, ¿cómo retomas tú también esa actividad en Austria
y si nos pudieras hablar de cuáles son los factores que tú identificas que se relacionan también con la música. Ujú, sí, bueno, como te decía eso, ¿no? En Austria estaba yo con esa fijación, además las montañas, Salzburgo está al pie de los Alpes, estaba yo con esa fijación de retomar la montaña. Por mis estudios no lo hice tanto como quisiera, como hubiera querido en ese momento, pero a final de cuentas lo hice un poco y ya estando en Alemania, que no estoy tampoco tan retirado de los Alpes, me entré al Club Alpino Alemán y ahí es donde estaba haciendo viajes a la montaña desde hace como 3 o 4 años. Influyó también que cuando terminé mis estudios me sentí un poco más tranquilo, más libre, por así decir, ¿no? Para mis estudios de maestría me refiero. Más libre porque yo tenía también la fijación de probar la escalada en roca, ¿no? Y pues siempre está la pregunta de los dedos como guitarrista y eso, ¿no? Si funciona, si es conveniente. Una vez que me gradué dije, pues ahora es cuando, ¿no? Que por cierto, la última vez que estuve en Jalapa en el 2015, después de que toqué mi concierto, el último, por cierto, toqué varios conciertos esa vez en ese mes, en abril de 2015, después del concierto en Jalapa un amigo me dijo, oye, ¿no quieres ir al muro? Y dije, pues vamos, ¿no? Y de ahí empezó, cuando regresé a Alemania fue que me metí en eso, ¿no? Pero en realidad mi primer contacto fue con el muro, fue allá en Jalapa. Las uñas es donde creo que hay que poner atención, ¿eh? Porque está también a veces la preocupación de que los dedos se puedan dañar, por así decir, ¿no? Obviamente sí existe, ¿no? Pero también un entrenamiento apropiado te debe pues de apoyar y hacer fuerte, lo suficientemente fuerte y flexible como para que ambas actividades se combinen. La constancia es la clave, yo creo, ¿no? Si estás escalando constantemente y tocando constantemente, tal vez no te vas a poner a tocar después de escalar y no vas a escalar en la mañana en un día en el que tienes un concierto en la noche, ¿no? Pero un poco de constancia ha ayudado mucho, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con este paro no he estado escalando y cuando regrese voy a tener que hacerlo poco a poco. He estado tocando mucho y no he estado escalando. La manera de reincorporarlo tiene que ser paulatina, ¿no? Si un día te subiste, probaste una obra por primera vez y sentiste que va en un buen camino, obviamente quieres volver a hacerlo para tocar. Si la obra no te sentiste como tú te querías sentir, quieres regresar a volverlo a intentar. Si te sentiste como en tu ideal, tuviste uno de esos días, concierto perfecto, bonito, a la gente le gustó, yo me sentí bien, todo perfecto, lo quieres repetir. Creo que es la misma psicología exactamente, ¿no? Con la montaña. Logras una ruta, quieres ver si la puedes repetir. Es lo que me ha pasado, por ejemplo, con el Pico Orizaba, ¿no? El Pico Orizaba lo subí varias veces cuando estaba todavía en México y no me lo logro sacar de la cabeza. Quiero regresar y volver a subirlo. Hace un par de años estuve ahí, lo volví a subir y no es fácil. A veces hay un poco como la fantasía y en eso se parece mucho a la música también, ¿no? Dominar una obra y poderla tocar muy fácil y que todo se dé muy espontáneo, muy natural, ¿no? Pero la obra siempre es un reto, ¿no? Existe esa sensación, pero no siempre se da como uno quiere. Es lo mismo en la montaña. Hay veces que uno quisiera regresar y poderla subir fácil. Y existen esos días también, pero no es siempre. Hay muchos factores. Y en ese aspecto es muy, muy parecido a la preparación para un concierto, a la preparación para un ascenso. Edgar, quisiera que nos platicaras cuáles son las circunstancias que hacen que logres un ascenso exitoso o no. Yo sé que hay muchos factores, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que mencionas que has ido varias veces al Pico de Orizaba, ¿cuáles son los factores por los que sí puedes llegar o te puedes quedar en el intento? Bueno, el clima, obviamente, porque el clima es el que te puede decir desde entrada, hoy no subes. Y esa es variable además, ¿no? No es una cosa que puedas pronosticar, o bueno, se puede pronosticar, pero puede variar o puede alterarse, ¿no? En el transcurso de la Sí, semana. el estado del tiempo, ¿no? Es lo que creo que varias veces ha hecho ascensos muy difíciles en ocasiones que debían, vamos, que yo iba bien físicamente, anímicamente. Pero el otro factor es lo mental, que vuelvo a que es muy parecido con el asunto de la música y la preparación para un concierto, la preparación mental, ¿no? Por ejemplo, te lo podría comparar con el asunto de los concursos, ¿no? Mientras más concursa uno, más fogueados están.
Y a veces la gente que gana concursos ha concursado muchísimas veces, ¿no? Obviamente existen los casos de quienes ganan casi todo en lo que se paran desde el principio, ¿no? Pero existe también esa manera de prepararse, ¿no? Y es un tanto similar si estás constantemente, bueno, ahora te digo, lo combino con la escalada en roca, ¿no? Pero estás constantemente escalando, corriendo, trabajando lo físico. En algún punto, tu preparación mental está óptima, ¿no? Más allá de lo físico. Porque yo creo que la montaña cuenta más lo mental. Obviamente tienes que tener una condición física, pero yo ha habido ascensos en los que no me explico cómo me sentí tan bien, por así decir, porque físicamente no estaba tan preparado, pero anímicamente ahí estaba todo, ¿no? Yo creo que es siempre una combinación de factores de lo que pasa antes y de lo que crees que puede pasar después también, ¿no? A mí en la etapa de México, con los ascensos del Pico, el Ista también, ¿no? Era la, la motivación de algún día es estar en otras cordilleras, ¿no? De subir a otras montañas. Y decía, bueno, esto es solamente un principio, ¿no? Está dificilísimo y me súper entusiasma y es lo que quiero, pero es solamente el principio. Y eso te hace llegar a la cima, ¿no? Obviamente, porque crees que después hay muchísimo más. Y bueno, sí lo hay, obviamente, ¿no? Pero también con los años me he ido dando cuenta que en realidad no hay cima fácil, así como no hay música fácil, justamente, ¿no? Sí, y que además no te puedes confiar, ¿no? Justo por este factor de riesgo que hablamos. A lo mejor piensas que es una escalada fácil, pero bueno, siempre hay un protocolo de seguridad en el que no te puedes confiar, ¿no? Aunque sea muy sencillo o hayas subido ya varias veces. Sí, sí, de hecho, mira, creo que a la fecha los ascensos más interesantes por combinación de factores, de los ascensos más interesantes que he tenido, sigue estando el Pico de Orizaba ahí, ¿eh? Tiene altura, tiene hielo, tiene, bueno, obviamente con eso la condición física, un poco de técnica, manejo de los crampones, esas cosas, ¿no? Eh, pero hay otro ascenso que se me viene a la mente que fue un poco circunstancial. Yo no sabía muy bien a dónde iba. Me metí me inscribí en un viaje del Club Alpino acá a un pico que se llama Pitzpalu. Está en la frontera de Suiza con Italia. Y pues cuando llegamos resultaba que teníamos que aplicar más técnicas de las que en realidad conocía. Ahí tuve que más o menos que me explicaran cómo hacerlo. Y al final fue un ascenso, además se cambió el plan, subimos por un lado de la montaña, bajamos por el otro, y sobre todo el descenso, fue muy pesado. Al bajar tuvimos que cruzar un glaciar completo, y ha sido regresar a la cabaña, y iba yo ya dando pasos lentos, pero lentos, ¿no? Y es algo que no, justamente eso, no puedes prever, ¿no? Yo había estado corriendo, me había estado sintiendo bien, y el ascenso, de hecho el ascenso hasta la cima fue relativamente sencillo, me sentí igual súper bien, ¿no? Y de repente el descenso, uy, te toma la sorpresa, ¿no? Y son cosas que no puedes saber, así como en la música, en un concierto, ¿no? De repente puedes estar fluyendo con la música muy bien y de repente algo sucede, ¿no? Que ya no estás tan adentro como quisieras. Y tienes que seguir, no hay de otra, ¿no? Son aspectos también algo que me gusta en ese aspecto de música, montaña, en los puntos en común, es el asunto de la creatividad. Muchos montañistas hablan de la creatividad. Eso me encanta, ¿no? Porque ¿cómo tienes que ser creativo? De repente estás parado en un lugar y tienes que resolver por dónde ir, tienes que pensar cuánto tiempo tenemos, están entrando nubes. Son asuntos donde entra la intuición y la creatividad también, ¿no? Y en el movimiento se llega a sentir también muy gratificante como con el movimiento al momento de tocar, ¿no? Es una especie de... Justo es muy interesante este punto que mencionas, ¿no? O sea, se habla de creatividad en las ciencias, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y ahora con este comentario, pues podemos decir que se habla de creatividad en los deportes y bueno, en casi todas las actividades humanas, ¿no? Tenemos estos procesos creativos. Sí, sí, exacto. Lo padre vamos, por un lado es eso, la creatividad en lo técnico, por así decirlo, porque muchas veces es decir, bueno, quieres cruzar
un risco y no sabes bien cómo hacerlo, tienes que pensar cómo manejar la cuerda, todo eso es creatividad, ¿no? Pero tiene una parte que es a mí lo que también me clava mucho, ¿no? Y donde digo, estoy en el centro de lo que quiero hacer, ¿no? Porque tiene una parte también, se vive como un tanto artística. Normalmente pensamos en el deporte, bueno, sobre todo en deportes de competencia, yo diría, por hablar en este momento del montañismo, vamos a decir del montañismo, ¿no? Como absolutamente no artísticos, ¿no? No hay la parte, pues es, bueno, artística. Son estados meditativos, ¿no? Momentos, no sabes cuándo te van a llegar, pero en algún momento te llegan. Es como justamente tú tocas un concierto y durante el concierto va a haber momentos donde tal vez te cruce por la cabeza otra cosa, pero regresas y igual en la montaña y en la escalada, ¿no? A mí es algo que me gusta mucho de la escalada en roca. Son rutas cortas, 15, 20 metros, ¿no? Cuando estás haciendo escalada deportiva sobre todo. Pero son 5 minutos en los que estás, en los que tu entorno te forza a estar completamente concentrado, ¿no? Sí existe la distracción, pero se minimiza, ¿no? Obviamente en un ascenso, a una cima larga, no sé, entre la subida y la bajada, a veces está uno 15 horas, ¿no? Hasta que regresas. Obviamente eso fluctúa, de repente estás adentro, de repente sales, todo eso, pero cuando estás adentro lo vives con una intensidad muy, muy parecida a la música, ¿no? Al aspecto artístico de la música, no nada más técnico. Sí, y que bueno, aquí también podríamos hablar de la técnica, porque justo la técnica me parece que se da en ese estado en el que todo puede fluir de manera adecuada, ¿no? Y donde justo no te estás preguntando, esto es técnica, ¿no? Simplemente haces y las cosas pueden fluir, y creo que aquí también se empalman bastante bien, ¿no? Lo que es la actividad del montañismo con la música, en esta referencia de la técnica. No sé si puedes hablarnos un poco de ello. Sí. Sí, bueno, por ejemplo, cuando uno está resolviendo un pasaje en la guitarra, en la tranquilidad del estudio, en la casa, puedes estar obviamente pensando, y dices, bueno, si lo hago así, te concentras, todo eso, pero ya en el escenario no quieres estar pensando. Quieres que los dedos lo hagan automáticamente. Lo piensas tal vez muy, muy, muy en el fondo de lo que te está pasando por la cabeza, pero en realidad uno no quiere estar pensando, quieres estarlo más bien haciendo, quieres estar sintiendo el movimiento, escuchándote y disfrutando lo que estás haciendo, ¿no? Y es algo también muy similar. Si de repente estás escalando vamos en la montaña en general, no quieres estar teniendo que pensar mucho, ¿no? Lo mejor es lo más padre es cuando te das cuenta que tu intuición resuelve problemas, por así decirlo, ¿no? Y documento mucho lo que hago, más que nada para acordarme después. Y me acuerdo de momentos, de situaciones y digo, podía haber sido difícil, pero se resolvió fácil, ¿no? Y trabajó la intuición. Es algo muy, muy interesante, ¿no? También. Y es técnica, justamente eso es la técnica, ¿no? En donde ya la tienes internalizada y fluye, ¿no? Sí, claro, la intuición y la improvisación también, ¿no? Porque a veces pensamos que la improvisación es hacer cualquier cosa y no, o sea, muchas veces tiene que ver también con el conocimiento de causa y cómo puedes resolver adecuadamente gracias a tu experiencia. Uh-huh. Ahorita que mencionas, eso es un punto importante. Mira, en la mayoría, en el montañismo, la mayoría de los ascensos están llenos de improvisación. Justamente lo compararía más con un concierto en donde se improvisa, ¿no? Porque tienes un tiempo determinado, tienes tal vez, si estás improvisando con más músicos, una tonalidad determinada, hay ciertos factores, pero el camino tiene que todavía definirse, ¿no? Nosotros tenemos todo definido. Mientras más tengamos definido es mejor y de alguna manera más disfrutable, ¿no? En el montañismo es así, pero hay una tendencia ahora entre los escaladores de roca, en el free solo le dicen. Y no sé si estén familiarizados en el ambiente de la guitarra con eso, ¿no? Pero hay una figura actualmente muy, muy conocida en el mundo de los montañistas, Alex Honnold, un norteamericano de Estados Unidos, que es un fenómeno. Normalmente, como en la música también, el montañismo va evolucionando, una generación es mejor, la que sigue, pero este tipo de un brinco
en palabras de otros montañistas, este tipo debió haber nacido tal vez 100, 150 años después, ¿no? Está haciendo escaladas sin cuerda, únicamente con un poco de magnesia para secarse el sudor de las manos, todo eso. Sube muros verticales de, creo que son como 1000 metros. Hizo hace poco el Capital, es un muro muy conocido en Yosemite, en Estados Unidos. Hizo el primer ascenso completo, free solo, como le dicen, ¿no? Sí, que creo que hay un documental sobre él en Netflix, Ya, me parece, ¿no? y a lo que quería ir es que en palabras de él y de otros escaladores que han hecho también esta disciplina, no es el único, son muy pocos los que lo hacen, pero sí los hay. En palabras de ellos, se aprende en la rutina. Así es como lo logran. Para lograr esa confianza, es decir, puedo escalar eso sin roca, porque obviamente saben que un resbalón y se mueren. Y para lograr esa confianza se aprende la rutina completa y saben exactamente qué agarres vienen después, dónde puedo poner el pie acá, dónde puedo poner la mano acá, cómo tengo que manejar el balance acá. Y eso se parece más al mundo de los intérpretes, creo, porque tienes todo tu camino súper definido y quieres perfeccionar, obviamente, tu camino desde la primera hasta la última nota lo más posible para que no te salgas de ese territorio conocido, ¿no? Por así decir. Si de repente algo se te sale de control, obviamente uno quiere regresar a lo que tenías estudiado, ¿no? Es algo muy, muy, muy similar. Y este escalador, Alex Honnold, así es como lo describe, es que él se sabe toda la rutina completa de memoria y además la puede recorrer en su mente, ¿no? La estudian así, ¿no? Completamente abstracto, que empieza aquí, que sigue después, y son muros larguísimos, ¿no? Son escaladas de 2, 3 horas y lo tienen todo en la memoria, ¿no? Eso, por cierto, es una técnica que en la música también se puede usar y es muy, muy útil también, ¿no? Pasar una obra completa en la mente. Absolutamente todo lo que hacen los dedos, la sensación del dedo, cómo se siente esta nota cuando la pisas, qué viene acá, qué viene después, la flexibilidad, cómo me siento, esta parte me gusta, esta parte me preocupa, pasar toda la rutina de principio a fin mentalmente. Eso es una técnica también muy, muy útil, ¿no? Para los intérpretes. También está este aspecto de con qué tanta responsabilidad asumes el tocar, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, sabemos, en el deporte puedes poner en riesgo tu vida, en la música tal vez no esté en riesgo tu vida, pero yo creo que ahí también hay como una mentalidad de con qué tanta responsabilidad asumes, ¿no? Esa actividad que estás realizando. Porque cuando tomas la música con mucha responsabilidad, pues entonces justo creo que ahí es donde se podría hacer ese comparativo y tener la misma sensación en ambas disciplinas. Ajá, sí, por así decirlo, el grado necesario de responsabilidad, ¿no? Porque mucha responsabilidad puede también generar mucho estrés, ¿no? Y creo que ahí es donde también a veces se logran buenos conciertos cuando, ya sea por la racha en la que estás pasando, conciertos que diste antes, conciertos que vas a dar después, logras el nivel justo, por decirlo en tus palabras, ¿no? El nivel justo de responsabilidad, ¿no? De hasta dónde realmente me tengo que comprometer y hasta dónde me puedo relajar también, ¿no? O sea, relajar y simplemente disfrutar lo que estoy haciendo, ¿no? Pero el miedo a esa justa medida, ¿no? Puede también de repente generarse, ¿no? Algo que también creo que vale la pena mencionar es en los deportes extremos se vale hablar de miedo. En la música, si hablas de miedo escénico, es así como, uy, no, ya es mal, ya es exceso, ya está mal. No está mal, ¿no? El miedo es nuestro... en la psicología, eso lo explica hay un escalador alemán, Alexander Huber se llama, tiene un libro que se llama, bueno, traducido al español ha de ser algo así como El miedo, tu mejor amigo, ¿no? Y explica ahí que nuestras decisiones en realidad se definen por medio ay, perdón, se me fue la palabra. Bueno, por un lado el sistema de miedo y por otro lado el sistema de gratificación. Nosotros tomamos decisiones y buscamos cosas en función de que nos gratifique y en función de que nos representen un reto.
Y en el punto en donde hay reto, entra la palabra miedo. Lo que pasa es que el miedo es una palabra un poco Estigmatizada, tal vez. estigmatizada. Sí. Y no está mal hablar de miedo, porque el miedo lo necesitamos. El miedo por un lado te dice por dónde te debes de ir y por otro lado te dice por ahí no te vayas. En el asunto de los deportes extremos, por ejemplo, es muy claro. Sabes que tu miedo a, digamos, a las alturas te puede llevar a, no sé, experimentar la montaña, no sé, volar en parapente, distintas cosas, ¿no? Pero por otro lado, también tu miedo en algún punto te va a decir, aguanta por ahí, no te vayas, porque realmente estás fuera del terreno en el que te puedes mover bien, ¿no? Entonces, es algo, lo necesitamos, ¿no? Es parte de nuestro sistema. Y de hecho es un error es uno de los grandes eh, huecos, ¿no? De la sociedad de hoy en día, ¿no? Estamos en un exceso de seguridad, ¿no? Es una fantasía de seguridad, vivimos como creyendo, ¿no? Que podemos vivir seguros, cuando en realidad el miedo lo necesitamos, el riesgo lo necesitamos, estamos codificados de esa forma, ¿no? Y es una parte, yo eso lo he vivido inclusive mucho, bueno, lo he diferenciado eh, pensando en mi etapa en México y mi etapa acá. Mi etapa en México obviamente fue un asunto también de la edad, ¿no? La que yo estaba viviendo, ¿no? Pero eh, pues, de estudiante, dando clases, viviendo al día, sin ahorros, todo eso, ¿no? Y de pasar al mundo acá, en donde ya la estabilidad económica, ya ahorras, en fin, eso es otra manera de vida que de todas maneras iba a dar por la edad, ¿no? Pero acá se vive de una forma, pues más, tal vez se pudiera decir más gratificante, pero también yo lo he vivido como un poco, yo pienso que es un poco riesgosa, ¿no? Porque ese rollo de vivir al día te mantiene también mucho más enfocado, enfocado en el presente, como dicen ahora, ¿no? Y es algo también importante, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el miedo, ¿no? Cuando sabes que te estás ganando la vida y el dinero que vas recibiendo te va a servir para la semana que viene nada más, te mantienes mucho más enfocado que cuando sabes, pues estoy ahorrando y tengo dinero para esto y el otro y quiero ahorrar y tal vez tengo este proyecto, en fin, ¿no? Dicho en pocas palabras, es una seguridad peligrosa, ¿no? Ajá, con respecto al video del Himalaya, fue el último viaje grande que he hecho, ¿no? El año pasado, vamos, cada año estoy yendo lo más que puedo a los Alpes. Eh, Más por razón de, no sé, unos 3, 4 viajes. Este año obviamente ya fue diferente por el asunto del coronavirus, ¿no? Pero el año pasado fui a México primero, al Pico de Orizaba y luego a Nepal. Es el último viaje que he hecho. Que además fue un viaje muy interesante en el sentido de que tenía una combinación de muchas cosas que había yo venido haciendo juntas, ¿no? El rollo de viajar, experimentar una cultura nueva, un continente nuevo, y también en la montaña, que ahí los ascensos, por ejemplo, como el Pico de Orizaba, estás haciendo varios, ¿no? Estuvimos más o menos, creo que estuvimos como 18 días, si recuerdo bien, en la montaña, y vamos, ascensos comparables con el Pico de Orizaba, hubo como 4 o 5 creo dentro, ¿no? Y vamos, era no nada más el aspecto de la montaña, el ir por la cima, bajar, sino hacerlo y seguir caminando, ir a la que sigue el día siguiente y todo en altura, ¿no? Porque es también otra cosa que yo no había vivido. El Pico de Orizaba, la altura, es en realidad es lograble la cima del Pico de Orizaba sin aclimatizar porque subes y bajas muy rápido. Entonces tu cuerpo no alcanza a enfermarse, ¿no? Del mal de altura, por así decir. Sí, sí se siente, pero no alcanzas a enfermarte de una manera crítica. En el Himalaya tienes que aclimatizar porque te quedas muchos días en la altura. Estás viviendo arriba, alrededor de los 5,000 metros, cosa de, no estuvimos creo que una semana más o menos alrededor de los 5,000 metros, ¿no? Y si haces eso de golpe, como se hace en el Pico de Orizaba, olvídate, el cuerpo se enferma, ¿no? Entonces el rollo de la aclimatación fue una manera diferente de vivir la montaña.
empezar poco a poco, subir, así, ir yendo de pueblo en pueblo, acercándote a la montaña, y ya que estás en la montaña hacer un ascenso, bajar y seguir el camino también, ¿no? Porque no era subir, bajar y regresarte a tu casa, sino subes a la cima, bajas por el otro lado y te sigues a la otra montaña, ¿no? Fue una travesía, fue un circuito, ¿no? En el área del Everest, de hecho, en la parte del video enfoco, ¿no? Al Everest, que es una de las vistas más padres, ¿no? De la montaña. No fue el punto más cercano en el que estuvimos al Everest, porque de más cerca no lo puedes ver, hay otras montañas que te tapan, ¿no? Pero es un punto muy padre, ¿no? Y además, como se ve en el video, el tiempo estaba padrísimo, ¿no? Cielo azul, despejado, padrísimo, ¿no? Y bueno, entonces hago la toma, ¿no? Porque fue un momento muy padre, ¿no? Y de veras se aprecia la montaña de una manera muy impresionante. Yo iba un poco, pues pensando, obviamente quiero ver el Everest, ¿no? Pero me da así como que, el Everest, pues, sí, ¿no? Lo veré y ya, ¿no? A mí lo que me interesa es la montaña, vivirla y sentirme en eso, ¿no? Pero ya que estás ahí y lo ves, es una montaña impresionante, ¿no? Más allá de ser la montaña más alta, sí tiene algo muy particular, ¿no? que se siente en cuanto lo ves, ¿no? Suena chistoso decirlo así, ¿no? Pero es de veras el tamaño de la montaña que dices, uy, esto es grande, ¿no? Es una cosa impresionante en el Himalaya que no lo ves en los Alpes, por ejemplo. Estás de repente parado, ves los picos, las cordilleras y eso. A veces los ves aquí, en el plano más atrás hay nubes, se te despejan las nubes y salen muchos más atrás, ¿no? El tamaño de la montaña es realmente otra cosa, ¿no? Que obviamente es bien conocido, pero de todas maneras verlo fue una experiencia muy padre, ¿no? Bueno, quisiera que dieras alguna serie de consejos o recomendaciones desde tu visión de cómo podemos llevar una vida equilibrada y saludable, porque hemos hablado, ¿no? Que es un tema realmente que nos debe importar mucho a los músicos, ¿no? Ya que a veces podemos pasar muchas horas de estudio sentados con poca actividad física y bueno, cómo esto con el paso de los años se puede convertir en una complicación, ¿no? O sea, sabemos que todo el mundo tiene que hacer algún deporte porque es pues una forma saludable, ¿no? De vivir, pero bueno, ¿qué recomendaciones, qué consejos podrías darnos en general para poder acercarnos al deporte o poder combinar esta actividad, ¿no? De la música con el deporte? Uh-huh. Pues yo creo que, bueno, lo primero es probar cosas hasta que uno encuentra algo que le guste mucho, ¿no? Porque hace falta una buena dosis de motivación y de gusto en el asunto, ¿no? Edgar, ¿tienes alguna rutina de estudio, algún calentamiento, algún ejercicio de relajación, ya sea antes de empezar, por ejemplo, a estudiar, ¿no? Sí. En tu día a día o al final también haces tú algunos ejercicios? Bueno, la verdad es que hay días en los que no lo hago, ¿no? Depende de cómo me estoy sintiendo, porque funciona, es igual que con los dedos, hay días que puedes empezar a tocar directo, ¿no? Que ya estás como que ya calentaste, ¿no? Y es algo parecido, creo, también con el cuerpo. Hay días en donde sientes que no te hace falta. Pero sí hay ejercicios como de estiramiento, sobre todo, combinación de estiramiento con un poco de fuerza, por cierto, ¿no? Que es algo que es un principio que, bueno, no se explica así de entrada, pero la yoga lo aplica mucho, ¿no? En la yoga hay mucha combinación de fuerza y estiramiento, ¿no? Bueno, vamos ya casi hacia el final de la entrevista. Quisiera que nos hablaras ahora sobre este periodo de contingencia, cómo lo has vivido estando allá. En general, la situación, para empezar, la situación aquí es que se está volviendo ya actividades, pero hay mucha discrepancia en los distintos ministerios también, ¿no? Los comunicados que sacan, las reglas que están poniendo, ¿no? Por ejemplo, la escuela de música, que es donde trabajamos con niños y adolescentes, ya inició clases otra vez. Estamos nada más con medidas de sanidad, de mantener distancia. Fuera del salón de clases hay que portar el cubrebocas. Pero en las universidades, tanto la Universidad de Regensburg como la Universidad de Bamberg, van mucho más atrás, ¿no?
Ahí, bueno, la Universidad de Regensburg está ahorita con que vamos a, este semestre completo se hace en línea, estoy dando clases en línea, por internet, vamos, y el que sigue puede ser que también, ya nos dijeron, tenemos que prepararnos para que pudiera ser el que sigue también, a mí me parece improbable, pero bueno, así lo dijeron. La Universidad de Bamberg estaba ya intentando hacerlo, pero bueno, luego sacaron también un reglamento que tenemos que portar cubrebocas en clase. Ahí fue en donde ya para mí se me reestructuró la cosa de otra forma y voy a estar más bien dando clases todavía por internet, ¿no? Porque se me hace muy impráctico, ¿no? Y además tenemos la opción, no están forzando a nadie. La universidad estaba dando la opción, pero no teníamos que hacerlo, ¿no? ¿Y cómo te ha funcionado ese trabajo de dar clases de manera virtual? ¿Cómo han respondido los alumnos? ¿Funciona, no funciona? ¿Cómo se ha dado? Yo creo que fue una buena forma de examinar un poco a los alumnos, ¿no? Porque los que van bien, siguieron bien. Y los que tienen ciertas debilidades, obviamente tuvimos que hacer las cosas un poco diferentes. Yo lo que estoy haciendo en general es ser mucho más puntual, ¿no? Con lo que quiero enseñar. Si vamos a trabajar una cosa, a veces nos tenemos que pasar la hora completa, ¿no? La clase completa trabajando un aspecto. Como que no puedo variar tanto y trabajar varias cosas al mismo tiempo. Esa es una de las limitaciones que siento, ¿no? De la pantalla. Entonces, te digo, bueno, los que van bien, sí, siguen bien, pero los que no fue interesante de repente frenar, ¿no? Y decir, bueno, no hace falta, o inclusive puede ser positivo, no tratar tantos aspectos en una sola clase, ¿no? Si decir, vamos a trabajar la clase completa, esto, ¿no? Y tu trabajo para la siguiente sesión es eso que estuvimos haciendo aquí, y hacerlo de manera muy intensiva, ¿no? Aquí inclusive hasta por asuntos de tecnología, técnicos de la conexión, vamos, a veces hay que hablar más lento, hay que evitar tengo que evitar estar, por ejemplo, tocando y hablando porque se satura a veces y no me escuchan bien. Cosas que tienen que ver únicamente con eso, ¿no? Con lo técnico. Y eso que me obliga a hablar menos, tocar menos y lo que digo, hacerlo mucho más puntual, ¿no? Eso creo que es un aspecto interesante que me está gustando para mantenerlo después, ¿no? Ya que todo esto acabe, intentar seguir estructurando las clases de esa forma, ¿no? Trabajar menos y más intenso. Eh, pues por lo menos hacerlo más seguido, ¿no? No sé si cambia hacerlo siempre de esa forma, ¿no? De aquí en adelante, pero más seguido, ¿no? Detenerse, frenar, ¿no? Es algo que también he ido sintiendo con los años, ¿no? No nada más ahorita en esta situación en las clases, ¿no? Sino que pasan los años y uno quiere tocar, uno estudia más lento y más lento y más lento, ¿no? Y con más detalle, la capacidad del detalle va aumentando mucho, ¿no? Y es algo que le falta mucho a los alumnos, ¿no? Los alumnos física, mentalmente están al 100, están dándole fuerte y tocan y tocan y tocan y te preguntas, pero ¿por qué pasas por ese pasaje una y otra vez y no te sale, ¿no? Detente un momento, no hay problema en que no te salga, en que sea un pasaje difícil, es humano, eso nos pasa a todos, ¿no? Pero detente un momento, juega con él, analízalo, velo de una manera más puramente técnica, goza el movimiento, ¿no? Hay muchas cosas que requieren ese frenar y trabajar en el detalle, ¿no? Eso me ha gustado ahora sí que eso es lo que me ha gustado de esta etapa, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en realidad hay cosas muy positivas, ¿no? De esta educación virtual y sin duda todos estamos aprendiendo mucho, ¿no? Porque los profesores estamos aprendiendo a dar esta modalidad de las clases, pero también los alumnos, ¿no? Yo he notado como una evolución de los alumnos de esas primeras clases y cómo ellos también han ido evolucionando clase con clase, ¿no? Y reciben ahora mejor la información y finalmente nos estamos adaptando a esta modalidad. Además, bueno, pues ahí también algo importantísimo que yo he reflexionado que hemos recuperado también comunicación con gente de pronto que ya no teníamos comunicación, ¿no? Creo que es el caso también
contigo, Edgar, yo diría que una de las ventajas, ¿no? O de los beneficios, ¿no? De estar en este periodo de contingencia, en donde hemos recuperado mucha comunicación también con gente, ¿no? Pues ahorita como todos estamos en la misma dinámica de aislamiento, pues bueno, es la forma de comunicación y hemos recuperado esta información, esta comunicación, ¿no? Sí, con ahorita todos que los dices, colegas. justamente, ¿no? Y lo empecé a notar que me estaba contactando gente, ¿no? De mi etapa en México, de la etapa de Jalapa, ¿no? Y decía, ah, ¿por qué me están buscando todos, ¿no? ¿Qué pasa, no? Que curiosamente ahí tal vez valga la pena mencionarlo, ¿no? Que me llamó la atención, pero creo que uno de los aspectos de vivir en el extranjero es que vives más constantemente en esa eh, en esas ganas de recuperar contacto, ¿no? Yo lo noto justamente con eso, con amigos, ex colegas de México o de Canadá también, inclusive algunos de Salzburgo, ¿no? Que no fue hace tanto tiempo, que de repente pues, yo digo, bueno, nos conocimos, pasamos etapas padrísimas y nos escribimos todavía, ¿no? Pero la gente cuando crece y vive en el mismo lugar o en lugares similares dentro de la misma cultura, a veces se les olvida, ¿no? Y en el extranjero, para mí ha sido eso algo muy distintivo, ¿no? Que el contacto con mi gente de mi pasado me define mucho. Y creo que tal vez podría decirlo así, la diferencia es que no se te olvida, ¿no? Nuestro pasado, esas etapas nos definen a todos, ¿no? Pero de repente, cuando cambias de cultura, se interrumpe, por así decir, lo que llevabas viviendo en la cultura de la que vienes. Entonces, de ahí en adelante vives con el significado y esos recuerdos de una manera más intensa, ¿no? Estás viviendo una vida nueva, ¿no? Pero la otra no se te olvida. Y la búsqueda de los contactos, esa no cambia, ¿no? A mí me acuerdo que eso fue de las primeras impresiones que tuve cuando me di cuenta que la gente estaba buscando a otras personas ahora con lo del encierro, ¿no? Sí, Y justo decía, en pero este ¿por periodo. qué te sientes no? Justamente, ¿no? Es algo que lo hago todo el tiempo, ¿no? No ha sido para mí algo distintivo de esta etapa, ¿no? Eso lo hago todo el tiempo, pero creo que es porque vivo en el extranjero. Claro. Bueno, Edgar, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer tenerte. La verdad es que pues, todos aquí te recordamos siempre con mucho afecto. Eres uno de los estudiantes también en su momento destacados y que ahorita pues han hecho una trayectoria muy interesante en el extranjero. Y gracias por compartir también tu experiencia que puede servir pues de motivación, ¿no? Para las nuevas generaciones. Y pues también gracias por estos consejos que nos has dado y esta información de pronto cruzando aquí estos mundos, ¿no? Que es el montañismo y la música. Sí, pues gracias a ti, Jorge, antes que nada por la invitación. Desde un principio me entusiasmó mucho la idea, ¿no? De volver a tener contacto, digo, ¿no? Con amigos, colegas de Jalapa, saber que me van a estar escuchando. Y pues un saludo a todos los que me conozcan y bueno, los que no también, pero obviamente con mucho afecto a todos mis ex maestros y ex compañeros, amigos. Fue una etapa que aprecio muchísimo. Jalapa me definió, ¿no? Me redefinió por completo, ¿no? Es una etapa que yo aprecio muchísimo. Y pues muchas gracias, Jorge. Es un gustazo estar aquí contigo y haber compartido este rato. Gracias, Edgar. Un abrazo. Igualmente, Jorge.